Madre del Cielo, que acogiste en tu corazón y en tus entrañas a la palabra encarnada, y que recibiste con fe al mensajero de Dios, a San Gabriel Arcángel, intercede por nosotros, intercede por cada persona que se una a esta transmisión. Trae también a esta transmisión la eficaz intercesión de San Gabriel, para que podamos llevar también nosotros mensaje de salvación, palabra de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias. No, Fray, como te lo decía, gracias a ti por aceptar entrar un poquito más en el fondo. Qué rico devorar la palabra de Dios y hacerlo preguntándonos, acercándonos. Finalmente, si hacemos esto es porque queremos amar más a Cristo, ¿no? Si queremos amarlo más, tenemos que conocerlo más. Entonces, gracias por abrir este espacio también para nosotros, para entender, comprender, asimilar y devorar más la palabra de Dios como debe ser. Gracias. Así sea. Fray, entonces te propongo, si quieres, que empecemos como un poco más del contexto del libro de los proverbios. ¿Cómo es eso del libro de los proverbios? ¿Cómo llega a esa literatura sapiencial? ¿Y por qué los proverbios aparecen también como palabra de Dios? ¿Quién los escribió? ¿Lo escribió Dios? ¿Quién los escribió? Como esa pregunta inicial, un poco. Esas preguntas, porque son muchas preguntas, pero está muy bien porque es precisamente lo que sucede cuando uno empieza a apasionarse por la palabra de Dios. Le surgen preguntas y esas preguntas nos ayudan a conversar con el libro santo y nos hacen mucho bien. Yo quisiera empezar precisamente por esa denominación que tú utilizaste muy correctamente. Son libros sapienciales. En la Biblia tenemos como distintos tipos de libros. Hay libros que son históricos, hay libros proféticos, hay libros que nos presentan la ley, y hay libros que nos presentan esto que llamamos sabiduría. Todo esto dentro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pues vamos a encontrar evangelios, hechos, cartas y apocalipsis básicamente. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos libros sapienciales. Yo creo que lo fundamental es darnos cuenta qué es lo que se quiere decir con sabiduría en la Biblia. Sabiduría no es simplemente conocimiento, no es amontonar conocimientos, no equivale a estar muy informado, ni tampoco equivale a tener erudición. No es la simple erudición ni el simple conocimiento o información. La sabiduría es ante todo el saber vivir, el saber vivir. Y realmente en ese sentido es un conocimiento que todos necesitamos, porque ¿de qué le sirve, decía Cristo, ¿no? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida o si pierde su alma? Entonces tenemos que preguntarnos qué estamos ganando y qué estamos perdiendo. Yo me acuerdo en mi juventud había una canción de este cantante, pues ya está retirado, Julio Iglesias, una canción que fue muy popular en su momento y la canción decía, me olvidé de vivir. Es decir, gané muchas cosas, pero me olvidé de vivir. Yo creo que en esa línea van los libros sapienciales. Intentan enseñarnos a vivir. Y en ese sentido, y por esa misma razón, los libros sapienciales tienen un lugar muy especial en la Biblia. Porque finalmente de lo que se trata es de llevar una vida que sea agradable a Dios. Pero es que a veces uno mismo no sabe cómo vivir esa vida. O a veces uno cree, y este es otro tema interesantísimo, Valentina, a veces uno cree que Dios es para las decisiones importantísimas. Entonces, tal vez si tengo que decidir si me quedo en este país o si emigro a otro país y busco otro horizonte, es una decisión súper importante. Entonces, ahí necesito de Dios. Pero resulta que necesitamos de Dios y de la luz de Dios también en cosas tan sencillas como aprender a convivir.
saber encontrar amigos, saber cuáles son aquellas personas que merecen nuestra confianza y cuáles no. No dejarnos comer de la pereza. A nosotros se nos puede ir la vida entera por un vicio. Entonces, todos esos pequeños detalles, que son detalles como cotidianos, que son detalles pequeños, son los que se van presentando en los libros sapienciales para que aprendamos a vivir. Fray, yo quiero traer una frase que tú me dijiste hace como 2 o 3 años, donde yo te decía mi amor por Santa Teresita del Niño Jesús, y tú a ese respecto me dijiste, esa santa nos enseña que en las pequeñas cosas suceden grandes portentos, para bien o para mal. Y qué lindo que de nuevo traes ese tema de lo cotidiano, que además es esa santidad en el diario. O sea, la santidad no se da claro que se puede dar, pero uno ahorita no la ve en los grandes acontecimientos, sino el vivir. Y eso me parece precioso, Fran, que vuelvas a traer ese tema de esto es para saber vivir en lo cotidiano. De eso se trata precisamente. Y yo quiero relacionarlo con otra reflexión muy bonita que alguna vez comentábamos, y es sobre la importancia del tiempo. Si a uno le preguntan qué es lo que uno tiene, finalmente lo que uno tiene es el tiempo. Es el tiempo. ¿Y por qué? Porque si a uno le dijeran, usted se va a morir en 5 minutos, pues quiere decir que se acabó la vida. Pues quedan 5 minutos de vida. Y si a uno le dicen, usted va a vivir 50 años, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo una responsabilidad con eso. Entonces los libros sapienciales también tienen, digamos, como esa gracia especial de ayudarnos a valorar el tiempo que estoy con mi familia, por ejemplo. Entonces, si estoy pasando un tiempo con mi familia, ese tiempo también se va a acabar. Yo quiero contarles, por ejemplo, que yo tenía 19 años, menos de 20, 19 años y unos meses, cuando entré a la comunidad. Actualmente tengo algo así, pero no quiero hacer la multiplicación, tengo como 3 veces esa edad. O sea que yo he pasado 2/3 partes de mi vida ya sin mi hogar, sin mi casa de origen, sin mi familia. Eso quiere decir que mi tiempo con ellos se iba a acabar y todo tiempo se va a acabar. Entonces, ¿cómo voy a vivir ese tiempo? Ese tiempo que estoy en la universidad, por ejemplo, muchas personas que sé que son amigas de la puerta de al lado están en el mundo universitario, pues ¿cómo voy a vivir ese tiempo en la universidad? Hace poco hablaba con mi sobrina que está precisamente terminando su carrera y ella misma decía, el tiempo vuela, es decir, el tiempo se fue muy rápido. Y eso quiere decir que las oportunidades que había ahí, oportunidades para hacer el bien, para dar testimonio, para hacer buenas amistades, incluso desde el punto de vista profesional, para lograr buenos contactos. Ese tiempo se acabó. Bueno, Se acabó ese uh-huh. tiempo, entonces uno tiene que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Ay, qué importante, y gracias por hacernos como ese mapa de la importancia de estos libros, ¿no? Empezar, ¿por qué son importantes estos libros? Y quiero solo, es una pregunta que hice al inicio, pero solo quiero como precisarla y es, ¿estos libros de dónde salen? ¿Quién los escribe? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué? Además, tú dices que claro, son importantes porque nos ayudan a valorar el tiempo, pero porque son palabra de Dios, Fray. Empiezo por eso último. Son palabra de Dios en la medida en que nos ayudan a vivir la voluntad y el plan de Dios en nuestra vida. En ese sentido son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me rodeo, por hablar de un tema que es muy frecuente en los libros sapienciales, si yo me rodeo de malos amigos, voy a arruinar mi vida y Dios no quiere que arruine mi vida. Si yo entro en idolatría del dinero, voy a arruinar mi vida. Paradójicamente, tengo prosperidad económica, pero arruiné mi vida. Entonces Dios no quiere eso. En ese sentido son palabra de Dios. En la Biblia y en general en el mundo antiguo, la gente estaba menos interesada que nosotros hoy con temas como propiedad intelectual, autoría y cosas así parecidas. Eso quiere decir que muchos de los libros de la Biblia realmente no tenemos claro cuál es el autor. O muchos de los libros de la Biblia posiblemente tienen como varias capas en su elaboración, como varios estratos en su elaboración. Tradicionalmente se habla de los salmos David y
libros sapienciales, pues, ¿quién fue el gran sabio del Antiguo Testamento? Salomón. Entonces, Salomón es el que se supone que está detrás de muchos de los proverbios. Pero la verdad, ese tipo de asignaciones de autoría son más, podríamos decir que son más una especie de honor o de homenaje que se hace a una persona. Algo así como que si yo he tenido, que gracias a Dios tuve, un buen profesor de matemáticas, yo escribo un tratado de matemáticas, entonces yo digo, este tratado en realidad pues no es mío, porque lo que yo sé se lo debo a mi profesor. Ese es el estilo de asignación de autoría que aparece en la Biblia. Ese es un detalle. Y otro detalle para tener en cuenta con los proverbios es que son literatura que, por decirlo de algún modo, sale de abajo. Y para mí esto es absolutamente hermoso. Cuando uno mira la ley, o sea, básicamente los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, pues, ahí todo se nos presenta como que cae del cielo, literalmente, ¿no? Monte Sinaí, Moisés, revelación, todo cae del cielo, lo cual es hermoso. La literatura sapiencial brota de la tierra, brota de la experiencia. De alguna manera es la palabra de hombres y con absoluta seguridad de mujeres, de hombres y mujeres que expresaron sus pensamientos, pensamientos que se volvieron virales en aquella época, y esos pensamientos virales luego fueron compilados, fueron recogidos en colecciones como muchas personas hemos hecho. Muchos de nosotros en distintas etapas de nuestra vida hemos, por ejemplo, hemos coleccionado frases, pensamientos, poemas, canciones. Los seres humanos coleccionamos cosas. Entonces, esas colecciones de refranes, esas colecciones de pensamientos, pues de alguna manera están en la base, están en las fuentes del libro de los Proverbios. Pero si fuéramos a dar una respuesta corta, podríamos decir que es el pueblo de Dios descubriendo al Señor en su vida diaria quien finalmente es el autor de un libro como este. Y por eso también tienen un tono a veces tan cercano. A veces las expresiones que se encuentran son chistosas, a veces rayan en lo vulgar. Por ejemplo, cuando se dice que la persona que no sabe cuándo poner un proverbio es algo así como un anillo de oro en un hocico de un cerdo. Eso suena feo, o sea, es una cosa repugnante, pero precisamente en su aspecto gráfico, en su aspecto rústico, nos están mostrando su origen humilde. Así habla el pueblo. Y este es el pueblo de Dios expresándose, pero no simplemente desde sí mismo, sino con la guía del Espíritu Santo, como sucede en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Gracias, Fray, qué lindo. Y qué bonito también nosotros sentirnos parte de ese pueblo, ¿no? Ese pueblo de Dios que también necesita esa conexión con Dios y qué bueno, Fray, porque además nosotros los católicos siempre estamos muy Nuevo Testamento céntricos, ¿no? Qué lindo también, obviamente, pues que nadie va a negar que ver a Cristo en los evangelios es otra cosa, pero acercarnos a la profundidad del Antiguo Testamento, y yo creo que le empecé a ser muy cercana cuando tú empezaste los 365 días con la Biblia, y tú compartías la riqueza que habías descubierto de nuevo en el Antiguo Testamento, Fray, pues me parece valioso que nosotros volvamos otra vez también nuestra mirada a ese lugar, sabiendo que no son dioses diferentes. O sea, nuestro Dios del Antiguo Testamento no es un Dios diferente al Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Fray, ahora te pregunto, digamos, un poco más respecto a la estructura de los proverbios. Uno a veces ve que no hay como una continuidad ni un hilo. O sea, ¿qué pasa con ese tema de los proverbios y de sus libros sapienciales? Creo que se relaciona mucho con lo que hemos comentado hace unos minutos, es decir, que como los proverbios son colecciones, entonces tú imagínate, por ejemplo, un muchacho o una chica que le gusta coleccionar frases bonitas, tal vez frases románticas o tal vez frases interesantes, o tal vez le gusta el mundo de la política y los problemas sociales. Entonces va coleccionando pensamientos, pero la vida no cabe completamente en ningún esquema.
la vida siempre desborda los esquemas, siempre desborda la posibilidad de clasificarla. Entonces, pensemos por ejemplo en eso, en una muchacha que se pone a coleccionar pensamientos. Entonces, bueno, pensamientos, supongamos que como le puede suceder a muchas, pensamientos románticos. Entonces, frases que oyó en canciones, frases que oyó en poesías, frases que oyó pues porque un novio se las dijo, y ella empieza a coleccionar todo eso. Pero resulta que en algunos de esos pensamientos románticos aparecen también descripciones preciosas de la naturaleza. Y como a ella le gusta mucho la naturaleza, entonces también tiene pensamientos y descripciones de la naturaleza. Entonces hay un momento en el que ella misma dice, bueno, pero esta frase es más descripción de la naturaleza o es más pensamiento romántico. La vida nunca Ujú. tiene compartimientos o compartimentos, no recuerdo ahora cómo se debe decir, creo que es compartimientos, tan completamente separados como para decir, aquí está todo lo romántico, aquí está todo lo ecológico, aquí está todo lo político. No, muchas veces no caben las cosas así. Entonces, la, entre comillas, desorganización de los proverbios nos está recordando precisamente eso, que la vida revienta los esquemas, que la vida humana va más allá de las clasificaciones y que finalmente nosotros en más de una ocasión nos encontramos así. Yo he comentado en otras oportunidades cómo una señal de madurez es precisamente la complejidad emocional. Si uno le pregunta a un niño o a una niña pequeña, se le pregunta, ¿cómo estás? Casi siempre las respuestas son cortas y de una o dos palabras. Estoy bien, Ujú. contenta, brava, triste, cosas así. A medida que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que dentro de nosotros suceden unas intersecciones complicadísimas. Por ejemplo, que es algo que muchos hemos vivido en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, a ver, ¿qué siente una persona? Que es un caso, o ya tengo varios de esos casos cercanos. ¿Qué siente una persona que ha tenido cerca, muy cerca, el sufrimiento de alguien por una larga enfermedad? Y después de mucho, pero mucho sufrir, la persona se muere. ¿Qué se siente ahí? Entonces uno dice, claro, hay tristeza porque se fue alguien que yo amaba, hay tristeza, Sí. pero ¿cómo no se va a sentir también una especie de tranquilidad e incluso una especie de alegría? Cuando uno ha tenido cerca a esas personas que realmente han estado en esa amistad íntima con Dios, uno casi siente alegría, uno dice, está mucho mejor ahora. Entonces, si me preguntan, ¿cómo estás? Pues estoy en parte alegre, en parte tranquilo, en parte triste, en parte preocupado, en parte, uno está en parte, porque es la intersección de muchos círculos, de muchas emociones, y eso se refleja en el libro de los Proverbios, como en otros libros sapienciales también. Tal vez el más parecido al libro de los Proverbios es el libro eclesiástico, no confundirlo con el libro del Eclesiastés. El libro eclesiástico y el libro de los Proverbios se parecen mucho en términos de esas colecciones. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra toda una serie de proverbios que son sobre la amistad, otra serie de proverbios claramente dirigidos a hombres sobre el cuidado que hay que tener con las mujeres, cuidado con las mujeres. Entonces viene una serie de advertencias sobre las mujeres. Luego viene otro sobre el dinero, otro sobre que hay que trabajar. Pero esas colecciones a veces no son tan nítidas. Entonces uno se puede encontrar algunos capítulos del libro de los Proverbios en donde son 18 versículos y se habla de 16 temas distintos. ¿Por qué? Pues porque la vida es así. Ay, qué fuerte eso que nos dices. Y ahora, y tú le dices respecto a un tema, ¿no? Respecto a ese tema, ¿cómo te sientes? Pero es que nuestra vida está llena, ¿no? Tú dices, una vez tú dijiste algo que me gustó mucho y es, tenemos tensiones, pero qué alegría que tenemos tensiones porque nos da cuenta que estamos vivos. Entonces yo también pienso en todo el engranaje que uno tiene, entonces tantas emociones y saber que el pueblo de Dios también vivía eso, o sea, vivía eso con las tierras, con la familia, con tantas cosas, con el templo. Entonces, bueno, qué lindo también saber cómo esa conexión que tenemos con los proverbios. Pero yo quiero hacerte una pregunta un poco más práctica y es, a esta iniciativa, pues que te había comentado que estamos haciendo, surgió de una chica que se llama Clara y decía, pues leamos los proverbios durante 31 días. Se supone que junio, pues junio tiene 30 días, pero es como por todo el junio y un día más.
Hay una clave de lectura, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo acercarme a un libro que fue escrito hace mucho tiempo y aún así sentirlo actual sin caer también como en el subjetivismo y en el relativismo de, yo no sé si me hago entender, como creo que esa es un riesgo que uno puede tener de interpretarlo a mi modo, sabiendo que además los proverbios son muy específicos. O sea, siento que no hay clave para la interpretación, pero sí como esa clave de lectura, ¿sabes? Qué pena mis preguntas, tienen como 40 preguntas más, pero sí, un poquito esa clave de lectura sabiendo los riesgos que puede haber y esas complejidades también en la lectura. Sí, bueno, esta pregunta está un poquito más, más compacta. Esta pregunta está más compacta. Mira, yo creo que hay como unas tres indicaciones que son útiles. La primera, vamos a ponerlas así bien gráficas. La primera recomendación se llama el abuelo. Es decir, acerquémonos al libro de los Proverbios como si estuviéramos conversando con un abuelito sabio. De hecho, el tono de muchos proverbios es ese. Es como el de un abuelito que le está diciendo a su hijo, o mejor todavía a sus nietos, les está diciendo, ay mis niños, tengan cuidado con esto. Entonces, acercarse a la palabra del abuelo. ¿Por qué creo que es interesante utilizar la metáfora del abuelo? Porque nuestros abuelos, pues típicamente nos llevan bastantes años. La diferencia de edad entre el abuelo y uno, pues puede ser 40, 50 años. Entonces el abuelo creció en un mundo distinto. Y pensar en que es un abuelo el que me está hablando, por una parte me permite reconocer la sabiduría que él tiene, pero también percibir que su mundo es distinto del mío. O sea, hay que percibir las dos cosas, que hay una sabiduría que permanece, pero hay un mundo que cambia. Las dos cosas son útiles. Las dos cosas son realmente preciosas. Entonces, cuando yo me acerco al libro de los Proverbios, pensando en esos términos, es decir, que es como un abuelo el que me está hablando, seguramente puedo encontrar como la clave de lo que viene para mí, de lo que es más útil en ese momento para mí. Ese es como un modo de lectura. Segundo, me parece que es importante darnos cuenta que los proverbios, siendo palabra de Dios, no son la palabra definitiva de Dios. Ojo con esto que estamos diciendo. No son la palabra definitiva. La palabra definitiva viene en Cristo. Viene solamente en Cristo. De tal manera que lo mismo que le aplicamos a todo el Antiguo Testamento, hay que aplicarlo, pues por supuesto, a los proverbios, que son Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que hay palabras del libro de los proverbios que van a resultar mejoradas cuando llegue la plenitud en Cristo. A mí me gusta mucho la comparación de mirar al Antiguo Testamento como una especie de colina que va subiendo, 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 y que llega finalmente a una cumbre que es Cristo. Entonces, hay palabras que se encuentran en los Salmos, hay palabras que se encuentran en los Proverbios, hay palabras que se encuentran en los profetas, palabras que de algún modo han sido mejoradas en Cristo. Y esto no nos tiene que escandalizar, porque simplemente lo que nos muestra es que era el desarrollo de la obra de Dios en su pueblo. Y como es el desarrollo de la obra de Dios en su pueblo, pues yo no puedo esperar la misma perfección en el libro de los Proverbios, cuyos textos más antiguos pueden estar casi 1000 años antes de Cristo, con todo lo que nos vino a dar Cristo. Y hay una comparación que me gusta mucho sobre esto. Esa comparación es esta. Pensemos en los consejos, ya no hablo de abuelos, sino de un papá o de una mamá, consejos que el papá le da a su hijo o a su hija. Entonces el papá ve que el hijo está en primero o en segundo de elemental y le da consejos para la situación que está viviendo y le da consejos para la capacidad de entender que tiene ese niño a esa edad. Entonces, por ejemplo, el papá le va a recomendar al hijo, no se junte con los niños indisciplinados. Ese es un consejo, como el libro de los Proverbios. No se junte con los niños indisciplinados.
pues un consejo muy útil, un consejo bueno para un niño a esa edad. Porque ese niño a esa edad no tiene los criterios de discernimiento, no tiene la fortaleza de voluntad, no tiene una personalidad formada y seguramente si él se junta con los que a veces llamamos así como los más lacras del salón, pues va a acabar mal. Entonces es Ajá. bueno ese consejo. En ese momento ese consejo es bueno. Pero ahora pensemos que ese consejo se lo dan cuando tiene 8 años. Y luego ese niño crece y tiene 28 años. Supongamos que a los 28 años él se acuerda del consejo que le dio su papá. No se junte con los niños malos, con los niños indisciplinados. Él se da cuenta a sus 28 años, él es, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer un psicólogo. ¿Qué tal que un psicólogo dijera, no debo juntarme con nadie que tenga problemas, no debo juntarme con nadie que se porte mal? Pues no podría ayudar a nadie. Entonces uno se da Tu cuenta dinero que, puede, ¿cómo? ajá, tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Entonces, evidentemente, Sí. el consejo que estaba muy bien en ese momento, en la infancia, no es el mismo consejo que sirve después. Lo mismo vale para los Ujú. proverbios, especialmente cuando se habla de asuntos de préstamos de dinero, por ejemplo, o se habla de amigos o de enemigos. A veces los consejos del libro de los proverbios son de ese tipo, como quien dice, con el enemigo no te metas, a distancia del enemigo. Hombre, Cristo nos va a decir palabras distintas. Nos va a decir, ora por tu enemigo. Entonces, bien conocer el libro de los proverbios, saborearlo y aprovecharlo, pero tenemos que darnos cuenta que la plenitud de la revelación solamente llegaría con Cristo. Y por último, quiero destacar que el libro de los proverbios no nos va a dar todas las indicaciones para todas las posibles situaciones, porque el mundo del libro de los Proverbios es el mundo, pues, del pueblo de Israel en una situación específica. Es el pueblo que estaba en esa situación específica. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo voy a buscar qué me dice el libro de los Proverbios sobre el uso de la tecnología, muy poco va a aparecer. La manera, Exacto. el perfil que se presenta de la mujer en el libro de los Proverbios es sorprendentemente amplio, mucho más de lo que la gente cree. Es muy amplio. Se presenta mucho de lo que puede ser la vida de una mujer, pero eso no cobija todas las situaciones que, por ejemplo, pueden vivir las mujeres hoy. Entonces, ahí también hay que tener como, digamos, un cierto discernimiento para darnos cuenta que en algunos temas no hay una respuesta inmediata en el libro de los Proverbios, ni en ninguna parte del Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo, las tres recomendaciones son: acerquémonos con el cariño, la empatía y la escucha que uno tendría con un abuelito bueno, amoroso y sabio. Segundo, démonos cuenta que la plenitud no está ahí, sino está en Cristo, pero que es bueno escuchar esta palabra. Y tercero, tengamos en cuenta que no se va a referir a todos los problemas que tenemos los seres humanos, pero sí nos va a dar luces, pues útiles, evidentemente. Tú podrías decir entonces que un poco el libro de los proverbios es como, por ejemplo, la filosofía que te ayuda es como a, a modelar un poco tus hábitos de pensamiento para que ya cuando te llegue el momento, pues pienses de X o Y forma. O sea, no es que te dé la respuesta a cada situación, sino que te ayuda a pensar mejor y a vivir mejor, ¿no? Sí, sí. Pues te quiero decir con sinceridad, yo no había pensado en esa comparación, pero me gusta y me parece muy buena. De lo que se trata en primer lugar no es de un recetario, como quien dice, si le llega a este problema, aplique este refrán. No, sino más bien es llénese, eh, déjese penetrar por esta sabiduría y usted tendrá un poco más el estilo del pensamiento de Dios para su vida diaria. Y ese me parece a mí que es el legado más importante, es el tesoro más grande que nos puede dejar el libro de los Proverbios. Fray, no sé si es como una pregunta a continuación o sientes que ya está respondida, pero ¿por qué es valioso leer siglo XXI, leer el libro de los Proverbios, sabiendo que uno puede decir, no, la plenitud está en la revelación en Cristo? ¿Por qué es valioso entonces que nosotros nos acerquemos a este libro cortico, pues estando ya hoy y sabiendo que ya hay cosas que pueden estar desactualizadas, todo?
porque es valioso entonces, Fray. Sí, como dices, en parte está respondido, pero tu pregunta da pie para que nos preguntemos lo mismo sobre el conjunto del Antiguo Testamento, porque esa ha sido siempre una tentación de algunos cristianos. Algo así como decir, bueno, si la plenitud está en Cristo, pues entonces puedo olvidarme de todo lo demás. Un poco la Sí, ya está comparación obsoleto. Y hasta antiguo se presta para eso, ¿no? Para decir, ay, ya es antiguo, pues ya pasó. está superado, exactamente. Yo creo que lo mismo que respondemos para el conjunto del Antiguo Testamento, lo podemos decir aquí. ¿De qué estoy hablando? A ver, busquemos, yo creo que un par de ejemplos nos ayudan a entender por qué, teniendo a Cristo, necesitamos del Antiguo Testamento. A veces me gusta decir que el Antiguo Testamento es como el diccionario que nos ayuda a entender el vocabulario de Cristo. Es el Wow. diccionario que nos ayuda a entender el vocabulario de Cristo. Por ejemplo, voy a dar solo dos ejemplos. Tomemos Evangelio de San Mateo, capítulo 5, Bienaventuranzas. En ese texto absolutamente precioso, inmortal, como toda la Biblia, claro, dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Supongamos que yo tomo ese texto, que es palabra de Dios, y yo digo, bueno, pues, puesto que esto es lo que me está diciendo mi Señor Jesucristo, pues entonces esto es lo que yo debo aplicar. Maravilloso. Pero ahora viene lo grave. Y es que, ¿qué significa pobres? ¿Y qué significa pobres en el espíritu? Entonces, si me voy, por ejemplo, al texto latino, me encuentro Beati pauper spiritu. Eso tampoco me ayuda. Entonces me voy a ir al texto griego. Makarioi hoiptohoi topneumati. Sí, yo sé qué significa cada una de esas palabras. Makarioi significa felices o bienaventurados, dichosos. Hoiptohoi es los pobres. Y topneumati es de espíritu o en el espíritu. Pero si yo empiezo a batallar con eso, finalmente voy a terminar imponiéndole mis ideas a la Biblia. Por ejemplo, voy a pensar que los pobres son los que están debajo del cierto umbral que determinó la ONU o que determinó el Fondo Económico, el Fondo Monetario Internacional. O voy a decir que pobres en el espíritu es los que por dentro se sienten pobres. O pobres en el espíritu es los que no se creen gran cosa. O pobres en el espíritu es los que no tienen fuerzas. Pero en el fondo le estoy imponiendo mi interpretación. Si yo en cambio me voy al Antiguo Testamento, me encuentro con que hay toda una elaboración progresiva que me ayuda a descubrir qué significa pobres. Y entonces voy a descubrir los pobres de Yahvé y voy a descubrir lo que significa el pequeño resto y voy a descubrir qué significa el germen nuevo de Dios y voy a descubrir qué significa nueva creación. Entonces, a la luz de todos estos conceptos, que son por lo menos 5, 6 o 7 los que uno necesita, yo tomo esos 5, 6 o 7 conceptos y de repente ya entiendo qué significa hoiptohoi, es decir, los pobres. Sin el Antiguo Testamento yo termino imponiéndole mis ideas al Nuevo Testamento. Y el otro ejemplo que quiero dar es incluso más dramático porque está en el corazón mismo de la entrega de Cristo. Ese otro ejemplo es el que tiene que ver con la Eucaristía, con la cruz, con el sacrificio y con todo lo que Cristo hizo por nosotros. En el momento culminante de la institución de la Eucaristía dice nuestro Señor: tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Si yo no tengo el Antiguo Testamento, yo oigo alianza y para mí alianza va a significar
lo que significan los aliados en mi vida. Entonces, ¿quiénes son los aliados en mi vida? Pues los que me ayudan en mis proyectos, los que están siempre ahí, los que me dicen como el pibe Valderrama, para las que sea, esos son mis aliados. Y entonces yo voy a pensar que el Dios de la alianza es el Dios que me trata como el pibe Valderrama y por consiguiente es el Dios que me dice, tranquilo, Fray Nelson, para las que sea, usted sabe que usted cuenta conmigo y tal vez yo estoy... ¿No? Que tú haces una reflexión de eso, no decir incondicional. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que yo estoy interpretando alianza en la práctica como a mí me conviene y como lo maneja el mundo hoy. En cambio, si yo me voy a las alianzas, entonces me encuentro guiado por los padres de la iglesia, que la primera alianza empezó con Adán y luego siguió con Noé y luego siguió con Abraham y luego siguió con Moisés y luego siguió con David y luego siguió. Entonces, ese recorrido del Antiguo Testamento hace que en el momento en el que Cristo me diga, me dice que esta es la nueva alianza, yo digo, ahora entiendo. Es decir, ahora sé qué es lo que quiere decir. ¿Por qué es nueva? Tengo que conectarlo con Jeremías 34, tengo que conectarlo con Ezequiel 36, tengo que conectarlo con Génesis 12, tengo que conectarlo con 2 Samuel 7. Si yo no tomo todos esos textos, termino inventándome lo que es alianza. Entonces, eso vale en general para el Antiguo Testamento. Eso vale para el libro de los Proverbios también. ¿Por qué? Porque yo me voy a encontrar, por ejemplo, que Cristo me dice, bueno, dijo literalmente a sus apóstoles en la última cena, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Pero, ¿qué significa ser amigo? Una buena lectura del libro de los Proverbios me va a ayudar a entender qué significa ser amigo. Entonces, el libro de los Proverbios, sin que sea la solución a todos los problemas de mi vida, ni que sea la solución a todos los problemas exegéticos de la Biblia, sí me va a aportar elementos claves para que yo diga, ahora le entiendo mejor a Cristo. Y por último, no se nos olvide una cosa. Cuando empezaron a predicar los apóstoles, lo que la gente tenía aquí en los oídos, lo que resonaba aquí en los oídos de ellos, era el Antiguo Testamento. Es decir, Cristo le habló a gente que tenía el Antiguo Testamento vivo aquí. Aquí lo tenían vivo. Y eso hizo que ellos le pudieran entender. Quedarnos nosotros en el Antiguo Testamento es quedarnos en una desventaja brutal, que luego tristemente se llena con las suposiciones, las especulaciones de la mente de uno, o con los valores y las ideas que haya en este tiempo. Ay, qué hermoso lo que nos dices y me acabo de acordar algo que tiene que ver con esto que estás diciendo, sabiendo que no es específicamente de los proverbios y es cómo Dios usa también nuestro lenguaje. Estoy pensando en el texto de, de la samaritana, cuando Cristo se le acerca y le habla del viñedo de Raquel. Y recordemos que el texto samaritano pues no comprende todo el Antiguo Testamento, sino el Pentateuco. Entonces, qué lindo que Dios no le habló de otro libro que ella no conocía, sino le habló de los libros que ella conocía. Y yo creo que es clave también para nosotros entrar en diálogo con lo que la persona conoce. Y tú también lo has dicho en muchas ocasiones, y es, si yo voy a hablar con un ateo, no le voy a decir, es que mira que la Biblia te dice esto. No, mi clave de diálogo será diferente. Si voy a hablar con un protestante, de pronto yo no le tocaré los libros deuterocanónicos para entrar en diálogo. Entonces sí me parece bonito que tú también nos coges eso, porque ahora el diálogo es con nosotros mismos. O sea, yo tengo que entrar en diálogo con Cristo y para entrar en diálogo y entenderlo, tengo que conocer el Antiguo Testamento. Entonces, Fray, no, yo quedo muy tocada y siento que todo lo que dices se relaciona no solo con el libro de los Proverbios, sino también con nuestra propia vida. Y finalmente lo que queremos es entrar en relación con Dios, ¿no? No es conocer un libro, sino es conocer la palabra, Dios hecho palabra, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero yo también quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque aquí todas las preguntas para mí. Como tú ya has empezado este proyecto junto con tu amiga y seguramente con otras personas, en este momento, ¿cuál sientes tú que es el proverbio que ha sido el proverbio descubrimiento? El proverbio guión descubrimiento de este nuevo camino, de este nuevo esfuerzo que estás haciendo y que están haciendo.
decía 3 y yo no sabía que en el Proverbio 3 se hablaba de las primicias, o sea, de darle a Dios las primicias de tu trabajo, y lo tengo acá y lo quiero decir: honra a Yahvé con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Y yo creo que eso es valiosísimo para nosotros como cristianos, y tú ya pues nos explicarás después, un poquito brevemente, nosotros lo del diezmo y eso, porque yo pensaba que estaba en otros libros, el Deuteronomio y eso, ¿no? Como bueno, sí, dale el diezmo, pero yo no sabía que esto estaba en el Proverbio, o sea, la parte financiera está aquí, y además se asemeja la sabiduría y la prudencia más allá que la riqueza y la gloria. Entonces, para mí eso fue descubrimiento, porque claro, uno, pues acá está la prudencia y que la sabiduría y que hace caso a tu papá, a tu mamá, pero decir, es que acá también te están metiendo la mano al bolsillo, y lo que nos decía el Papa Francisco Fraile, el demonio se mete por ahí, pues acá nos están volviendo a decir eso, es dale al Señor de tus primicias, o sea, lo que ganes, ahí tiene que estar para el Señor. Yo creo que eso fue descubrimiento para mí, que no tenía idea. Pues me encanta, me encanta. Yo quiero comentar algo sobre esto de las primicias, porque efectivamente es una idea que aparece varias veces. Aparece, claro, en la Torá y aparece, por ejemplo, aquí donde tú lo estás diciendo. Eh, ¿Por qué las primicias? O sea, hagámonos este análisis, un análisis así un poquito medio matemático. Supongamos que una persona va a recoger su cosecha de naranjas y entonces el primer día puede recoger las primeras naranjas, pues que ya están obviamente maduras, ya están para recoger, y recoge, por ejemplo, qué sé yo, 50 naranjas. Y cada día sigue recogiendo naranjas, unos días más, 60, 40, 80, lo que sea. Y la cosecha dura varios días. Como no soy experto en naranjas, no voy a decir cuántos días dura la cosecha en naranjas. Pero evidentemente dura varios días. Y supongamos que, esto es lo interesante de este análisis, supongamos que recoge el primer día 50 naranjas y después de los días de cosecha, que no sé cuántos son, el último día de cosecha también recoge 50 naranjas. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras 50 naranjas y las últimas 50 naranjas? Pues suponiendo que estamos en un estándar de calidad uniforme. Desde el punto de vista económico, como son muy pocos días los que separan las primeras 50 de las últimas 50, pues uno dice, a ver, ¿qué tanta diferencia hay? Desde el punto de vista económico no habría mucha diferencia. Seguramente si esas naranjas las van a meter en cajas, las del primer día valen lo mismo que las del último día. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia y qué nos enseña el libro de los Proverbios con esta historia de las naranjas? Pues suponiendo que sean naranjas o lo que sea. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué tienen de distinto las primeras 50 de las últimas 50? Pues esto es muy bello, es absolutamente muy hermosa la respuesta. Resulta que para nosotros, seres humanos, el primer fruto de nuestro trabajo es el que tiene la mayor carga de ego, de vanidad, de alegría, de satisfacción, que muchas veces es autosatisfacción. Esto se nota especialmente cuando la gente entra en la vida laboral. Cuando una persona, es como el equivalente a lo de la Biblia. Cuando una persona entra en la vida laboral, por ejemplo, estudió su carrera y después de hacer su pasantía, tiene su primer trabajo. Cuando tiene su primer trabajo y le llega su primer cheque o depósito, lo que sea, cuando le llega su primer cheque, ese cheque es pequeño con respecto a todo lo que la persona después va a ganar en otros meses, en otros trabajos, en otras empresas, en otros lugares. Pero es que este es el primero. Y ese primer depósito, ese primer dinero que yo me gané en mi vida laboral, es la demostración de que sí puedo, es la demostración de que sí lo logré, es la demostración de que sí soy capaz. Y por eso existe la tentación de apegarse a eso que va de primero, apegarse a eso de una forma que incluye vanidad, arrogancia, orgullo, incluso egoísmo. Yo he conocido casos de personas que ganan su primer sueldo y mi primer sueldo es para mí.
ahora sí me voy a comprar lo que siempre me he querido comprar y voy a ir donde siempre he querido ir y voy a comer donde siempre he querido comer. Y no se le ocurre compartir. Prueba de que en ese primer grupo de naranjas o en ese primer cheque, uno tiene mucho ego. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el libro de los Proverbios dice, da de tus primicias, en el fondo el tema no es si a Dios le interesan las naranjas o si Dios come muchas o poquitas naranjas. Lo importante es el sacrificio de tu ego. Lo importante es que tú en el momento en el que le dices a Dios, esto es tuyo porque tú me lo diste y yo te doy gracias, ahí lo que está muriendo no son las naranjas, lo que está muriendo no es el trigo, lo que está muriendo no es el cheque, lo que está muriendo es tu ego, lo que está muriendo es tu especie de inflamación en la satisfacción por lo que has logrado. Entonces, eso es supremamente importante. El tema de las primicias es muy, muy importante, porque ese es el momento en el que uno se acostumbra a tener la relación adecuada entre Dios y el trabajo. Y eso le sirve a uno para toda la vida. Fray, para toda la vida. Y yo, no, estoy impactada, pero sí quiero unirlo con el tema del diezmo. Yo sé que no es el tema, Fray, pero yo creo que para todos es valioso porque siempre veo debates acá en Instagram de nosotros los católicos no damos diezmo. Ay, entonces yo digo, igual el Antiguo Testamento nos está hablando de, en otra parte también dice, dan diezmo, y también, por ejemplo, hablando de la cosecha, deja una parte de la cosecha para el forastero, para el inmigrante que llega y come, pues obviamente en esa época tenía ese sentido. Pero ahorita nosotros, ¿cómo podemos entender eso? Ya que entramos un poquito al tema económico, Fray, pues si nos das luces al respecto, pues es un proverbio para nosotros también. Bueno, muchas gracias. Obsérvese que hay diferencia entre diezmo y primicia, porque la primicia tiene ese propósito espiritual de sacrificio del yo. Ojo con eso. El diezmo, en cambio, no tiene directamente ese propósito. El diezmo pertenece más bien a la conciencia de que soy miembro de una comunidad y que en esta comunidad es necesario que haya personas que se dedican específicamente al servicio de Dios. Es decir, es una manera de reconocer al mismo tiempo que todo el pueblo es sagrado, pero que dentro de un pueblo que es sagrado hay algunos que son consagrados. El diezmo siempre está ligado, en el Antiguo Testamento, el diezmo siempre está ligado a la familia sacerdotal, a la tribu sacerdotal. De manera que dar el diezmo es reconocer que yo pertenezco a un pueblo escogido por Dios y que yo soy solidario dentro de ese pueblo para apoyar a aquellos que están consagrados a Dios. Ahora bien, si uno se pone a analizar, uno se da cuenta que lo más importante ahí no es la 10ª parte, ni la 7ª parte, ni la 100ª parte. Lo más importante, ahí es donde se ve la evolución entre Antiguo y Nuevo Testamento. Lo más importante, ¿qué es? Lo más importante nos lo enseña San Pablo en la carta a los Filipenses. Pablo solo elogia a una comunidad, que es la comunidad de Filipos, la comunidad de los filipenses. Pablo solo elogia a una comunidad porque tuvieron la deferencia, tuvieron el cariño, tuvieron el cuidado de apoyarlo a él en sus necesidades económicas. Y el criterio que da Pablo en ese pasaje de la carta a los filipenses no es, los felicito porque ustedes escrupulosamente dan el 10% sin IVA. No, Pablo no dice eso. Lo importante no es el número, lo importante no es el número, lo importante no es el porcentaje. Lo importante es, ustedes me han dado lo que yo estaba necesitando. Entonces el gran criterio para nosotros católicos no está en el 10%, el gran criterio es, yo debo apoyar para que las obras de la iglesia, eso significa parroquias, pero también significa conventos, significa monasterios, significa ermitaños, significa misioneros, significa ayuda a la iglesia necesitada, para que las obras de la iglesia puedan sostenerse y puedan cumplir su función.
Ese es el verdadero sentido del diezmo. Entonces, para nosotros, y esto está dentro de los llamados 5 mandamientos de la iglesia, para nosotros el diezmo vale, por supuesto que vale. Y vale porque somos miembros de un pueblo santo y porque tenemos personas que están consagradas al servicio de Dios. El criterio no es un número, el criterio no es un porcentaje, el criterio es cómo podemos apoyar entre todos, según las posibilidades de cada uno, para que de una manera digna se pueda realizar el culto, se pueda realizar la misericordia y se pueda realizar la obra misionera. Ese es como el criterio básico para el diezmo. No, Fray, yo te agradezco mucho porque creo que ha sido como un abrir los ojos, como que yo sentía que los estaba leyendo muy en clave de, voy a ver qué consejo me dan hoy, ¿no? Como, ay, vamos a ver, como cuando uno abre a ver qué consejo me dan el día, pero yo creo que ahora es leerlo diferente y te lo quiero cerrar preguntándote si tú has tenido alguna experiencia leyendo, por ejemplo, este texto, como hubo algo que en algún momento leíste y te cambió, mejor dicho, el panorama, como alguna experiencia que tuviste. A mí lo que más me ha impactado del libro de los Proverbios es el aprecio por la sabiduría. Sobre todo porque, y hay muchos proverbios en ese sentido, el aprecio por la sabiduría, porque hay muchos, digamos, porque el pueblo judío, como todos sabemos, es un pueblo muy concreto. Es decir, para ellos, ser bendecidos de Dios, y esto se nota especialmente en el Antiguo Testamento, es las cosas van bien, estamos en prosperidad, todo está funcionando. Ese es más o menos el criterio que ellos utilizan, si vamos a ser sinceros. Ujú. Y el libro de los Proverbios está escrito muy dentro de esa mentalidad. Una mentalidad que solo poco a poco se va rompiendo en el Antiguo Testamento hasta llegar a las maravillas que encontramos en Jesucristo y en los apóstoles. Entonces, es absolutamente impresionante que en esa mentalidad tan concreta, eh, incluso me atrevería a decir metalizada, si lo quieres llamar así, en esa mentalidad se llegue a decir, no, es que la sabiduría vale más que el oro, vale más que las piedras preciosas. Y como decíamos al principio, y estamos de algún modo terminando nuestra vuelta, nuestro recorrido, como decíamos al principio, sabiduría en la Biblia es saber vivir. O sea que en el fondo el gran mensaje del libro de los Proverbios es, más que lo que tú tienes, vales tú y vale tu vida. Tú vales más que lo que tú tienes. Y no se te olvide que tú vales más que lo que tú tienes, porque si no, te vas a depreciar tú, vas a perder tu precio. Si te apegas a lo que es precioso en esta tierra, te deprecias tú. Si en cambio reconoces tu valor, no solamente recuperas tú tu dignidad, sino que le das el verdadero sentido y valor a las cosas que tú tienes. Entonces, ese aprecio por la sabiduría en esa cultura y en ese tiempo es algo que a mí me deja absolutamente maravillado. Y es una constante realmente en los libros sapienciales. Es realmente algo muy bello. Fray, pues no, como en toda predicación tuya, yo termino llorando, porque de verdad siento que también como es un mensaje de Cristo para todos, de decir, pues vale también por eso y por eso tenemos que pedir la sabiduría, sabiendo que es un don precioso y que requiere de escucha, requiere de apertura de corazón y qué bueno tener estos espacios para y no te quito más tiempo, solo quiero que pues te agradezco por este espacio, quedo muy, muy agradecida con Dios y contigo y pues si quieres cerramos con una oración a menos de que tengas, pues quieras decir algo antes de cerrar. No, es bendecir a Dios y darle gracias eh, al Señor que inspira en personas como tú y las personas que te escuchan y las personas que trabajan contigo. Inspira eso, que nos enamoremos de la palabra. Yo solamente quiero subrayar lo que decíamos antes, el tiempo se acaba, que no se nos vaya el tiempo sin conocer esta palabra, sin valorarla. No sirve que nos entierren con una Biblia, hay que leerla ahora, hay que amarla ahora, hay que vivirla ahora. Señor, te pido una Amén. bendición para las personas que nos han acompañado en esta transmisión en vivo, para las personas que vean este video más adelante y para nosotros mismos que somos siempre indigentes y necesitados de ti.
Dígnate tomar mi corazón en mis manos para bendecir a quienes han estado presentes en este momento. Que el Señor esté contigo. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.